Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Liposucción Mental, en donde vamos a sacar la basura para retener lo bueno. Y en este día vamos a comenzar el capítulo 7 del libro de Lucas. En la descripción te dejo esta versión, la nueva traducción viviente, para que junto conmigo puedas estar leyendo. Y vamos a comenzar. Dice, la fe de un oficial romano. Esta es una de mis partes favoritas en los evangelios. Dice, cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. Ahora aquí es algo, vamos a detenernos y es algo importante. Recordemos, los romanos eran totalmente despreciados, odiados por los judíos. Entonces, obvio, este oficial romano, pues no iba a ir a presentarse él mismo, porque Jesús iba a estar con quién, con muchos judíos que probablemente se iban pues, a molestar, ¿no? Iban a hacer sus carotas, iban a estar de malas, pero mandó a unos respetados ancianos judíos, o sea, no que literalmente eran unos viejitos, ¿no? Sino que eran gente importante, ¿no? Gente con puestos importantes o que respetados, ¿no? Que eran judíos y los envió. O sea que tenía una buena relación con los judíos este hombre, como más adelante vamos a ver. Pero antes te quiero comentar que también esta historia la encontramos en Mateo, en el capítulo 8, pero que ahí dice que el mismo romano fue a hablar con Jesús. Y esto es importante porque así como no es que haya incongruencias en la Biblia, sino que aquí podemos ver cómo envió a unos mensajeros y al enviar unos mensajeros y Jesús hablar con unos mensajeros que eran mandados de parte de alguien, era tomado como que realmente estaba hablando con tal persona. Y esto me hizo recordar algo, que así como nosotros ahora hablamos de parte de Jesús, hablamos de parte de Dios, somos Dios hablando. Somos la representación de Dios y la gente cuando habla contigo y habla conmigo, están hablando con Jesús mismo. Esa es la importancia que nosotros tenemos en esta tierra. Así que cuando tú y yo entendemos eso, cambia mucho nuestra percepción también, ¿no? De cómo nos conducimos en la vida, que tenemos una responsabilidad. Es para que caiga temor de Dios sobre nosotros, realmente, es para que caiga ese entendimiento de quiénes somos. Y también para que cuando el diablo viene a decirnos cosas, pues no le hagamos caso, ¿verdad? Digamos que cállate y sigamos lo que Dios nos dice. Importante, ¿no? Que continuemos. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. 4, versículo 4. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Este hombre era un hombre que había entendido, que había creído que los judíos tenían un mensaje que iba a transformar la tierra, que iba a transformar la historia del mundo. Él pudo entender, pudo tener ese pequeño entendimiento o chispa para ver que ahí había algo divino, que realmente Dios estaba ahí. Así que bueno, tenía ya una cultura, una costumbre de estar honrando, ¿verdad? A los judíos, honrando al pueblo de Dios. Así que cuando tuvo necesidad, no buscó a Jesús como un amuleto, como hemos estado viendo, que mucha gente, incluso judía, lo buscaba como amuleto, sino que él entendía que venía de parte de Dios esto. Si el pueblo judío venía de parte de Dios, o era el pueblo elegido por Dios, entonces este hombre que estaba hablando totalmente venía de Dios. Así que recurrió a él al tener una gran necesidad. Este hombre que ni siquiera del pueblo judío. Muchas veces así pasa. Muchas veces nos puede pasar como hijos de Dios que tenemos ese celo, ¿no? Por decir, ay, no, pero si yo ya llevo cristiano tanto tiempo, o lo que sea. Pero no, así no son las cosas. Jesús vino a salvar a todos y Jesús se muestra y se revela, o sea, se le muestra para que la persona entienda a quién Él quiere. A todos, pues Él quiere que todos sean salvos. Pero esto es importante, tengamos un corazón humilde como este señor, este centurión. Entonces, versículo 6, Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa,
porque no soy digno de tanto honor. O sea, él sabía que él era importante, que Jesús era importante, es importante. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Y quedó asombrado porque este hombre entendía que si él decía algo, no era necesario que él estuviera presente para que lo hicieran en este caso, sus esclavos o sus subordinados. Él lo decía y se hacía. Entonces él dijo, Jesús, no soy digno de que entres a mi casa. Tú eres una persona muy importante, pero sé que si tú dices una palabra, se va a cumplir. ¡Wow! Este hombre entendía un principio espiritual importantísimo. Si Dios dice algo, se va a cumplir. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Porque sí, si el Señor dice algo, se cumple. Se cumple. Así que cree lo que Dios ha hablado sobre tu vida, que son muchas palabras de bendición, pensamientos de bien y no de mal. Vamos a continuar. Jesús resucita al hijo de una viuda. Esta historia solamente la encontramos en este evangelio. Poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. O sea, no iba nada más con sus 12 discípulos, numerosa. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda. Una mujer en esa época, ya sin esposo y sin un hijo, quedaba totalmente desamparada. Y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Iban mucha gente. Así se usaba cuando alguien moría, casi durante 30 días duraba, ahora sí que el luto. Y hacían esta procesión para dar pues la importancia de que alguien había fallecido, ¿no? Y todo el mundo se enterara y lloraran junto con ellos. Dice, cuando el Señor la vio, versículo 13, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Fue movido a compasión el Señor Jesús por la necesidad de esta mujer, por ver que estaba totalmente ya, pues casi iba a convertirse en mendiga. Si nadie la ayudaba, ese era su futuro. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. O sea, imagínate, empezó a hablar. No era un zombie, estaba vivo. Y Jesús lo regresó a su madre. Cuando Jesús dice algo, se cumple. Cuando Dios dice algo, se cumple. Se cumple, se cumple. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Así es. La gente estaba sorprendida de que Jesús era un gran profeta. Y sí, pero no nada más era un profeta. Era el mismo Hijo de Dios. Dios mismo viviendo entre nosotros, hecho carne, 100% Dios, 100% hombre. Así que créele a Jesús. En este día muévete en las palabras que Él te ha hablado. Vuelve a la vida. A eso te trajo el Señor Jesús. Esto es un pequeño ejemplo de cómo nosotros somos traídos a la vida. Por nosotros mismos en nuestros pecados estábamos muertos, pero Él nos trajo a la vida. No por nuestra linda cara y no porque hubiéramos hecho algo. Este muchacho no hizo nada. Estaba muerto. Un bulto, pongámoslo ahí. Un muerto, un cadáver. Y Dios lo trajo a la vida movido por la compasión. Y así, por ti y por mí, Jesús, movido por compasión, murió en la cruz y nos resucitó, nos trajo a la vida, nos hizo libre de la muerte. Ya no estamos muertos en nuestros pecados, estamos vivos. El poder de Dios vivo en ti y en mí. Así que muévete en esa fe en este día, en las palabras y en la verdad de Dios.
Nos vemos.